Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, hoy queremos contemplar lo increíble en nuestra vida, experimentar cómo transformas nuestro caos en orden, nuestros ruidos en armonías y nuestros miedos en certezas. Queremos contemplar cómo desde la palabra la vida brota, haciéndose alimento para nosotros y nuestros hermanos. Acrecienta nuestra fe en Dios para que no exista obstáculo que nos impida creer en el amor. Amén. Bien, queridos hermanos, en nuestro camino de fe solemos buscar de Dios para contemplar sus maravillas, para ver los milagros de Dios en nuestras propias vidas. Y eso muchas veces nos hace ir en nuestro camino sin mirar alrededor, sin poder ver lo que está sucediendo alrededor de los demás, en la vida de los demás, desde la gracia de Dios. Y hoy contemplamos en el Evangelio a unos hombres que, dice claramente el Evangelio, que llevan a un paralítico. Obviamente el paralítico no puede ir por su propia cuenta. El paralítico es paralítico, no puede moverse. Lo llevan en una camilla. Y fíjense ustedes que ahí está, en primer lugar, ese llamado que nos hace Dios. Porque en nuestra vida de fe nosotros vamos en busca de Dios para que Dios haga maravillas en mí. ¿Y cuánto nos cuesta entonces llevar a otros? ¿O cuánto nos cuesta ni siquiera llevarlos? Basta con ver alrededor de quienes están ahí y en quienes van a suceder maravillas, milagros, obras de Dios. Y esa es una de las cosas que vemos en el Evangelio. En primer lugar, vuelvo y repito, contemplamos a esos hombres que lo llevan. Aquel paralítico a lo mejor ni tenga intenciones de ir a Dios, de ir al Señor. Es llevado y lo llevan en una camilla. Y miren ustedes cómo el paralítico entra por un hueco del techo para poder entonces recibir el favor, el milagro de Dios. Y fíjese ahora, en segundo lugar,
cómo la gente que está a su alrededor, esperando que Dios haga maravillas en sus propias vidas, pues tenía que haberse roto el techo, tenían que dañar el techo para que toda la gente prestara su atención en un hombre paralítico, en un hombre que fue llevado por otros. Y entonces la sorpresa para muchos es que en vez de decirle, quedas curado, lo primero que le dice Jesús es, hombre, tus pecados son perdonados. Y ahí, queridos hermanos, es donde nosotros ahora tenemos que contemplar las maravillas de Dios. Porque a Dios se contempla su grandeza, sus maravillas, se contempla su gracia en el simple hecho de ver a una persona saliendo de un confesionario con otro semblante, con una alegría que a lo mejor y es incomparable, porque ha salido redimido, levantado, con nuevas oportunidades, ha salido lleno de la gracia de Dios. Pero la gente quería más, y sobre todo gente que le costaba ver las maravillas de Dios hasta en sus propias vidas. Hay gente en nuestra iglesia, lamentablemente, donde, como dice el refrán, no quieren ver ojos bonitos en cara ajena. Hay gente en nuestra propia iglesia que no quiere ver maravillas de Dios en otros. Y por estar pendiente, ¿verdad? Y por estar precisamente señalando y disgustándose por las maravillas de Dios en la vida de los demás, pues no pueden ver las maravillas de Dios en sus propias vidas. Y por eso, ¿verdad? ¿Qué dicen del Señor? ¿Qué dicen del Señor? Dice, ¿quién es este que dice blasfemias? Los escribas, los fariseos, están ahí no para ver las maravillas de Dios, ni siquiera en los demás, ni en ellos. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y miren lo que responde el Señor, porque el Señor lee los pensamientos. Y ahí es donde, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Porque miren ustedes cuántas veces nos cuidamos de las apariencias, ¿verdad? Ay, que no se dé cuenta el otro que yo estoy así como lleno de envidia porque el otro le está yendo mejor que a mí. Que no lo note. Y mire aquí dice el Señor, dice aquí el Evangelio, pero Jesús conociendo sus pensamientos. Hermanos, no tenemos que disgustarnos porque el otro es exitoso, porque Dios lo ha bendecido. Al contrario, mire lo que dice el Señor, al final del Evangelio dice, hoy hemos visto maravillas. La gente veía maravillas, la gente se admiraba, se alegraba. Nosotros no podemos disgustarnos porque el que tenía años sin venir a la iglesia, porque el que a lo mejor el que critica del Papa, el que habla del obispo, el que habla de un sacerdote, el que habla de otro hermano, está entrando por la puerta de la iglesia. No podemos, ¿verdad?, disgustarnos por eso. Pues veámoslo cómo entra y veámoslo cómo sale. Y vemos ahí las maravillas de Dios, cómo Dios toca el corazón, porque puede más la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra. Y donde abunda ese pecado, en ese pecador va a abundar la gracia de Dios, aunque nos cueste creerlo. Y por eso dice el Señor, ¿qué es más fácil decir? Y dice, levántate, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa.
para que vean cómo el Hijo de Dios tiene poder para perdonar. No solo Dios. ¿Y acaso Jesús no es Dios vivo y verdadero? ¿No es Dios hecho hombre en nosotros? Y entonces dice el Evangelio que tomó la camilla. ¿Por qué el hombre aquel toma la camilla y echa a andar, empieza a caminar? Pues porque la camilla era su fuerza, su ayuda. Y si vuelve a pecar, y si vuelve a alejarse de Dios, puede que otra vez lo vuelva el pecado paralítico. Es decir, ¿cuántos paralíticos hay en sus casas que no se acercan a Dios? ¿Cuántos paralíticos de su familia les cuesta ver 30 minutos, 45 minutos una misa por YouTube? ¿Cuántos paralíticos les cuesta mover la boca para orar, para hablarle al Señor? Pues miren cómo el Hijo de Dios hace maravillas. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, que nos haga capaces de reconocer las maravillas de Dios en los demás. Que podamos alabar y agradecer a Dios. Dice el Evangelio, que el asombro se apoderó de todos. Y miren esto, daban gloria a Dios. Gloria a ti, Señor, porque mi nieto está acercándose a la iglesia. Gloria a ti, Señor, porque aquella vecina por fin vino a una misa. Gloria a ti, Señor, porque esta señora, de tanto invitarla a rezar juntos el rosario, hoy vino a rezar el rosario. Por esas maravillas que Dios hace en los demás. Gloria a ti, Señor, porque aquella señora se mejoró de su enfermedad. Gloria a ti, Señor, porque aquel niño, ¿verdad?, puede, pues, ver, puede sentir la curación. Que estas cosas nos permitan glorificar a Dios. Y por eso dice aquí el Evangelio, dice, todo el mundo daba gloria a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Que no dejemos de ver las maravillas de Dios en los demás. Termino con esto. Si tú quieres ver maravillas de Dios en tu propia vida, comienza reconociendo las maravillas de Dios de los demás, en los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.